9 minutos para las 23, los 21 Pilots haciendo Level of Concern. A mí, Flor, me fascina de la situación geopolítica. Primero me fascina la situación geopolítica, ¿no? Pero Rusia es algo que desde que era chico y veía que eran los malos en las películas de James Bond, me parece espectacular, intrigante, fascinante, y encuentro que la realidad muchas veces supera a esa ficción ridícula, paródica, obviamente pensada de los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poco de qué está pasando en Rusia en este momento. Obviamente es noticia constantemente por la vacuna, por la Sputnik V, pero tengo ganas de hablar del señor Vladimir Putin y una figura que aparentemente lo amenaza. Esto va a ser como una especie de... Nosotros particularmente nos vamos a desasnar sobre la situación en Rusia. Espero que nuestro invitado nos tenga paciencia. Él es periodista especializado en Europa Oriental. Está con nosotros Ignacio Utín. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola. Bien, muy bien. Gracias por hablar con nosotros. Como te digo, nada, seguramente te vamos a preguntar cosas nivel, ¿cómo me vas a preguntar esta burrada? Nos vas a tener que tener un poquito Bueno, pero esa es la parte divertida. Sí. Porque tal vez decir, no, mira, si estos resaben. Y no, vamos a preguntar desde un poco del desconocimiento y mucho sobre la curiosidad. Pero antes te quiero hacer una pregunta personal, profesional, que es, me gusta esto de especializado en Europa Oriental. ¿Cómo elegís esa línea específica de especialización? Buena pregunta. No sé, la respuesta fácil es porque me gusta, porque me interesa. Y por qué me gusta, la verdad es que no tengo idea. Por haber viajado mucho, por haber vivido en distintos países desde de Budapest para el este. Viví un tiempito en Albania, viví un tiempo en Serbia, estuve muchas veces en Rusia y simplemente le tengo cariño a la zona. No sé, la verdad es que no sé. Así como muchos piensan en Europa y piensan en Londres, en París, en Roma, yo no conozco ninguna de esas tres ciudades, pero te puedo hablar de todas las veces que estuve en Kosovo. A ver, me imagino que debe ser además, como analista, debe ser imposible aburrirse pensando en la situación en Rusia, ¿no? Sí, y no solo en Rusia, si me dejas irme un poco del tema. Por favor. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo Asia Central. Y para nosotros, para el público general, decir Asia Central, da todo lo mismo, si es Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, ¿a quién le importa la diferencia? Están lejos y sabemos poco de esos países. Y lo cierto es que son muy distintos. Y seguramente ellos ven lo mismo para este lado, de Argentina, Uruguay o Colombia, es todo lo mismo. Y meterse un poco en ese tema es súper interesante. Por eso queremos hablar con vos hoy, Ignacio. Necesito desasnarme sobre varias cuestiones, pero algo que un nombre que estuve escuchando recientemente y seguramente debe haber una historia extensa e interesante para contar, es el de Alexei Navalny. Espero estar diciéndolo bien, porque cuando pensamos en la figura de Vladimir Putin, creo que pensamos en un intocable, en un invencible, en alguien que no puede ser amenazado, al menos así es como lo pienso yo, pero aparece esta figura en oposición a Putin como líder, y me interesa mucho saber quién es y qué es lo que está pasando en Rusia alrededor de esta figura. Bien, Alexei Navalny es un abogado, tiene 44 años, no se hizo famoso como abogado, se hizo famoso en principio como blogger. Tenía un sitio web muy pequeño hace unos 10 años y tuvo un punto de crecimiento importante en el 2011. Después de las elecciones legislativas en Rusia de ese año, del 2011, hubo unas manifestaciones muy importantes que hablaban de fraude electoral y demás, y él las encabezó. Entonces, de a poco se fue convirtiendo, estas manifestaciones siguieron 2011, 2012 y 2013, y él de a poco se fue convirtiendo en una figura cada vez más visible. De hecho, fue creciendo mucho en redes sociales, es un tipo joven, a diferencia de, bueno, básicamente todos los que están en la cúpula del poder ruso, y que llevan muchos años en la cúpula del poder ruso. Entonces tiene una lógica respecto a las redes sociales, por ejemplo, muy distinta a la que puede tener Putin, o ni que hablar a lo que podía tener en su momento, allá lejos y hace tiempo, Yeltsin. Mucho antes existían las redes sociales, pero cuando sí ya había internet.
Eh, y Navalny se hizo bastante fuerte, bastante conocido en las redes sociales con su lógica de anticorrupción. Hizo varias investigaciones respecto a la corrupción en el Kremlin, la corrupción del partido de Rusia Unida, que es el partido de Putin, y además se hizo muy conocido, se hizo muy fuerte con una lógica muy sarcástica, haciendo muchos videos muy sarcásticos, muy humorísticos, y eso prendió mucho en cierto sector de la población, un sector de la población que nació en la Rusia postsoviética, que no cargaba con toda la idea de la Unión Soviética y demás, en, digamos, una población sub-30, si se quiere, inclusive sub-40 también. El gran problema, tiene dos grandes problemas Navalny. Por un lado, que no puede transformar esos seguidores en votos. Entonces nunca tuvo mayor apoyo en términos electorales, nunca le fue bien en elecciones. Bueno, se presentó en una sola elección, que fue alcalde de Moscú en el 2013, y salió segundo. 27% no es tan mal. Pero en el 2018 se quiso presentar a elecciones presidenciales, no pudo, no se lo permitió la Corte Suprema porque tenía una condena, y en ese momento, en el 2018, tenía una intención de voto del 5%. Entonces no tiene demasiado apoyo electoral. Sí. Y el segundo problema que tiene es que es un tipo muy, muy ambiguo. Pasa de la derecha a la izquierda, del nacionalismo al liberalismo, de una cosa a la otra, porque nunca tuvo un proyecto político serio. Siempre fue el tipo detrás de la cámara haciendo videos sarcásticos, muy inteligentes en general, pero pasar de eso a un proyecto político, a la posibilidad de gobernar un país, es un paso muy importante. Y él nunca lo consiguió dar. Ahora, ¿por qué se hace tan importante él? ¿Por qué hoy escuchamos hablar tanto de él? Yo creo que es por una persecución que le hizo el Kremlin, que le hizo el gobierno ruso. Porque si decimos que era un tipo que no juntaba votos, que no era una amenaza real ni estaba cerca de serlo, ¿qué necesidad había de, en el año 2013 se lo condena por malversación de fondos? Al año siguiente se lo condena por un fraude. Eran causas que no eran importantes, no estamos hablando de un asesinato. Y Putin, por ejemplo, ni siquiera lo nombra. Habla del blogger, no lo nombra. Y con esta lógica de no nombrarlo, perseguirlo, condenarlo en causas que no tenían ni pies ni cabeza, causas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en su momento que había sido una causa arbitraria, que había sido un fallo arbitrario. Todo eso lo único que logró fue mitificarlo de alguna forma. Y para colmo, el año pasado fue envenenado, viajó a Alemania en coma, estuvo unos meses en terapia intensiva, estuvo unos días en coma, después en terapia intensiva, y el 17 de enero, hace unos días nada más, hace unas 2 semanas, volvió a Rusia. Desde agosto estaba en Alemania, después de haber sido envenenado. Vuelve a Rusia con todas las cámaras, con todo el mundo mirándolo, y lo primero que hacen apenas aterriza es detenerlo, con todo el mundo mirando. Claro. De alguna forma lo convierten en un símbolo, lo convierten en un mártir, en una víctima. Ahora, ¿cuánto de todo eso se traduce en una amenaza real al poder de Putin, a un posible candidato y demás? Yo creo que poco, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Sí. Igual en el mundo, el resto de los líderes, incluso ahora Joe Biden, que quiso como, ¿no? El nuevo presidente de Estados Unidos quiso decir como, no, bueno, yo le voy a hacer frente, le siguen teniendo como un respeto, pero tampoco se animan a plantársele a Putin y a Rusia de una manera como más firme y drástica, ¿no? Es cierto, Putin ha demostrado en los últimos 20 años que se lo puede criticar por un montón de lugares, pero no se puede decir que no es un líder hábil. Es un líder que ha sabido.
Yo creo que su fortaleza es el haber sabido llevar a Rusia de la humillación que fueron los 90, de esa década terrible post-caída de la Unión Soviética, a volver a ocupar un lugar en el mundo, a volver a que hoy todos hablemos de Rusia de nuevo. Ok, no es la Unión Soviética que llevaba al primer hombre al espacio, pero es la Rusia que hizo la primera vacuna contra el coronavirus. Entonces esa vuelta al espacio internacional, esa vuelta al mundo de alguna forma, es un logro de Putin. Es devolverle la identidad a Rusia. Y se le pueden cuestionar muchas cosas, pero eso es un logro que a mí me parece incuestionable. Y por eso tiene tanto apoyo. Claro. ¿Cómo está la figura de Putin hoy? ¿Cuán consolidado está ese poder? ¿Y qué cuestiones más allá de esta figura se presentan, se perfilan como amenazas para su régimen? Él está muy consolidado, muy consolidado. De hecho, el año pasado se cambió la Constitución y ahora legalmente, si gana elecciones, puede ser presidente hasta el 2036. Lo que serían 32 años de presidencia. Porque él asumió en el 2000, pero en el medio hubo 4 años de otro presidente, de Dmitry Medvedev. Y serían muchos años. No me acuerdo ahora cuántos años tendría en 2036, pero 80 y pico. Sí. Es una figura muy consolidada, tiene muchísimo apoyo. Más allá de todo lo que se le pueda cuestionar, al menos el 60% de la población rusa lo apoya. Y cuando tenés 20 años en el poder, de una forma u otra, como presidente o como primer ministro durante 4 años, y aún así tenés 60% de apoyo, es muy difícil ver una amenaza. Es muy difícil. Puede pasar en algún momento, como le pasó a Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que lleva en el poder también 30 años, y el año pasado y hasta el día de hoy, tuvo manifestaciones muy importantes en contra. Y el apoyo quizás se pierde, puede pasar. Hoy me parece que es muy difícil. En general, las elecciones en Rusia, las elecciones presidenciales, el partido que sale segundo es el Partido Comunista. Partido Comunista de Rusia, heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y siempre sale segundo y, sin embargo, viene perdiendo votos en cada elección. En las primeras elecciones que se presentaron tenía alrededor del entre el 30 y el 40%, y en las últimas sacaron menos del 10%. Y sin embargo siguen saliendo segundos. Que tras 20 años en el poder, el que sale segundo saca nada más que el 10%, te habla de la fortaleza de Putin. Te habla de un presidente que está muy consolidado, que tiene mucho apoyo. También hay que ver cómo creó ese apoyo, cómo lo sostiene, cómo lo mantiene y demás. Pero en general te das cuenta que es una figura muy fuerte. Y si tenés de un lado a una figura muy fuerte que tiene el 60% de aprobación, de imagen positiva, y del otro lado a Alexei Navalny, que es un tipo que con suerte llegaba en el 2018, ahora quién sabe, a 5% de intención de voto, y me parece una batalla muy desigual, al menos por ahora. Al menos por ahora. El escenario puede cambiar tranquilamente. Quizás la detención de Navalny en estos días, quizás sea un cambio. Yo creo que si hay algo que hace fuerte a Navalny, y que lo hizo fuerte sobre todo en estas últimas 2 semanas, es que logró unificar a toda la oposición a Putin. A los liberales, a los comunistas, a los menos interesados en la política doméstica, a todo el grupo que no le gusta a Putin, de alguna forma lo unificó Navalny. Y quizás estos comunistas que sacan cada vez menos votos en las elecciones, quizás vayan junto a un espacio político, no liderado por Navalny, porque Navalny ahora está preso, pero quizás sí liderado por su esposa, por Yulia Navalnaya, que ahora parece encabezar este movimiento. Quizás si logran unificar a toda esta oposición, sea una suerte de amenaza, sea un posible rival. Pero eso vamos a tener que esperar al menos hasta septiembre, que hay elecciones legislativas.
Esas aglutinaciones generalmente son las que pueden generar cambios en situaciones como estas. A mí está claro cuáles son las cosas que generan las protestas, pero te quiero preguntar una cosita más para ampliar con respecto al apoyo de Putin, ¿no? O sea, me imagino que esto da para, no para una charla corta en un espacio en radio, sino para tal vez para un libro y debe haber litros de tinta sobre este tema, pero para entender un poco a nivel panorámico, este, ¿por qué logra sostenerse, ¿no? ¿De dónde viene ese apoyo? ¿Por qué la sociedad rusa sigue pronunciándose en favor de Vladimir Putin? Hay unos cuantos factores. Por un lado, esto que mencionaba antes, que tiene que ver con la vuelta de Rusia al espacio mundial, a la discusión mundial, a la mesa grande de la política internacional. Un espacio que había perdido, sin dudas, en los 90, post caída de la Unión Soviética. Claro, durante la Guerra Fría todo el mundo hablaba de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, Rusia pasa a ser el lado medio perdido. Un país atrasado, con una corrupción endémica, con una crisis económica muy importante. Y volver al primer plano es algo que hace muy fuerte a Putin. Y además ha logrado una influencia internacional muy importante. Él, más allá de Rusia, él. Por ejemplo, se me ocurre algo bastante reciente. El año pasado hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, que está en disputa entre los dos países. Y el que terminó la guerra, el que logró firmar la paz, no fue ni Trump, ni Biden, que en ese momento estaba en campaña, ni fue Macron en Francia, ni fue Boris Johnson. El que logró firmar esa paz fue Putin. El que logró terminar esa guerra y firmar un tratado de paz entre el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán fue Putin. En forma unilateral, sin recurrir a la ONU, sin recurrir a la Unión Europea, ni nada parecido. Y eso me parece que habla muy bien de él. También hay muchas cosas que se le pueden cuestionar, por supuesto. El segundo punto de por qué es tan fuerte tiene que ver con un control muy importante de la disidencia en general. Los medios opositores o los medios, digamos, no estatales tienen poco espacio. Por eso es tan importante que Navalny haya ganado fuerza en redes sociales, porque no tenía otro espacio al que recurrir. Y hay un control muy importante a la oposición en general. De hecho, en Rusia es ilegal protestar sin permiso. Todas las manifestaciones de estos días fueron técnicamente ilegales. Así que mucha gente fue detenida por eso. Alrededor de 12.000 personas en 3 manifestaciones, en 3 días distintos. Y hay un tercer punto que a mí me parece más simbólico, si se quiere, que tiene que ver con la idea del hombre fuerte. No es casual que por ejemplo, el primer ministro de Bulgaria, el hoy primer ministro de Bulgaria, era guardaespaldas antes. Sí. Y antes de ser guardaespaldas era bombero. El alcalde de Kiev, de la capital de Ucrania, fue campeón mundial de boxeo. Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, lo ves siempre jugando al hockey sobre hielo, cazando, por ejemplo. ¿Y Putin qué hace? Putin juega al hockey sobre hielo, Putin va de caza, maneja autos de Fórmula 1, es campeón de judo, es el hombre fuerte. Esta idea de hombre fuerte, líder poderoso, funciona en Bielorrusia, funciona en Ucrania, funciona en Bulgaria y también funciona en Rusia. Es este tipo fuerte que nos va a salvar a todos y nos va a guiar. O sea que, perdón, una de las páginas más oscuras del gobierno de Putin y de la Rusia actual tiene que ver con la comunidad LGBT y más, y las persecuciones y todo lo que sufren, la violencia, agresiones. Esto es algo que tiene más que ver con una idiosincrasia, o con algo que está como más bien apoyado. No es que hay que esta oposición va a venir y de golpe va a instalar el matrimonio igualitario y un montón de cuestiones, ¿no? No, para nada. Claro. Navalny no es un tipo
ni occidentalizado, ni abierto, ni nada parecido. Es un nacionalista y además es pragmático. Además es un tipo muy pragmático. Y sabe que la mayoría de los rusos no apoyarían algo así. Por supuesto que, visto desde afuera, es muy cuestionable. ¿Cómo no le vas a criticar a Putin el trato que tiene con la población LGBT? ¿Cómo no se lo vas a criticar? Pero desde adentro, en general parece algo lógico. Fuera de las grandes ciudades, fuera de Moscú, de San Petersburgo, inclusive de Sochi, que es una ciudad muy turística. Puertas adentro, en Rusia, en general se banca mucho esa lógica, se sostiene mucho esa lógica. Pienso en Yelena Isinbayeva, no sé si se acuerdan de ella, era una garrochista, salto con garrocha, muy famosa rusa, que fue múltiple campeona olímpica, mundial, rompió un montón de récords en salto con garrocha, hiperestrella del deporte ruso, muy, muy famosa. Y ella en su momento salió a decir abiertamente que Putin tenía razón en esto, porque hay que defender a la familia tradicional, hay que defender a mamá, papá, hijos. Todo lo demás es una construcción occidental que nos quieren imponer. Hay mucha gente que piensa así. Y si lo piensa así, una mega estrella que ha viajado mucho, que tiene una buena educación y demás, ¿qué pueden pensar los rusos que nunca salieron de Rusia? Claro. En general me parece que esa lógica es muy generalizada. Es muy generalizada. Es la idea más común. Entonces creo que cuestionarlo de afuera es muy fácil y es muy lógico, pero puertas adentro es otra historia. Es otra historia. Y eso me parece que le da mucho valor a la comunidad LGBT rusa, que salen a las calles, que salen a manifestarse, que salen a protestar. No sé, pienso en Pussy Riot. No sé si conocen a la banda. Sí, entrevistamos a una de ellas en el programa. Pussy Riot tiene un coraje que hay que respetar. Me parece muy valorable ese coraje. Porque no muchos se animan y no muchos pueden. Pero me parece que es una lógica generalizada. La verdad, Ignacio, nos has paseado por la historia apasionante, por este thriller geopolítico de espionaje que es la Rusia actual en 2021, y nos diste ganas de ver cómo sigue la película también. Me da la sensación de que tiene un continuará muy interesante, así que seguro vamos a volver a hablar en algún momento. Bueno, de momento hay una pausa. Hay una pausa muy importante, porque hasta ahora venía habiendo manifestaciones, protestas todos los fines de semana, y esta semana Navalny se confirmó en una audiencia que pasa de prisión en suspenso, de libertad condicional, pasa a prisión efectiva por al menos 2 años y medio. Eso significa que por ahora está en una pausa. De hecho, el equipo de Navalny dijo: no vamos a organizar más protestas, al menos hasta la primavera. Así que por ahora, justo ahora, esta historia no sigue. Claro. ¿Dónde te encontramos en redes, publicando? ¿Cuáles son tus sucursales habituales? Escribo mucho en Twitter, IEUTIN, me pueden buscar. Escribo cada tanto en Infobae y en algunos otros sitios más pequeños. Bien, ahí está. Ignacio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Chao, buenas noches. Ignacio Utin es periodista especializado en Europa Oriental. Hoy le preguntamos casi todo sobre Rusia y qué está pasando en este momento. Me parece apasionante, Flor. Y en un rato nos vamos a Sokovia. ¿Cuántas veces podemos hacer el mismo chiste boludo?